Bien, muchas gracias Silvia, y te congratulo por la edición del trabajo de LOM. Congratulo a Roberto por el trabajo de investigación magistral que ha hecho. Quiero cumplimentar a John Lewis, que además de un gran investigador, es una persona fundamental a todos los que estudian el tema de las dictaduras en América Latina. ¿No? Es un gusto compartir una mesa con usted. A Farid Serán, igualmente, gracias por tus palabras, y quiero congratular también a nuestro embajador de Brasil, Paulo Pacheco, que está acá en un momento que me parece muy oportuno, ¿no? Además, cuando estamos hablando de una investigación que trata de la labor de la embajada brasileña en uno de los años más terribles de la historia reciente de nuestro país, y cuánto ha actuado en otros países, y sobre todo en este caso en Chile, para derrumbar la democracia. Ahora que estamos juntos acá y juntos con la embajada, es un acto de reparación, de memoria, de verdad, me parece muy significativo. En un momento en que estamos cerca de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado acá en Chile, y de que estamos al borde de los 60 años de la conmemoración del golpe de Estado en Brasil, este trabajo nos dice mucho al respecto de lo que se debe aún trabajar para vislumbrar sobre nuestras historias. Brasil en 1964 interrumpió un proyecto de tentativa de organización de un estado de bienestar, con educación, combate a desigualdades, por un proyecto que derrumbó una democracia muy corta, muy distinto de lo que había en Chile, y no fue un cambio tan profundo de la tradición de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que fue acá en Chile. Y el proceso de la dictadura brasileña de 64 hasta el comienzo de los 70 fue de gran profundamiento de la represión. Y cuando Salvador Allende ha vencido las elecciones de forma democrática en Chile, como ya ha comentado John Dickens acá, muchos brasileños vinieron a Chile con la esperanza de buscar acá un espacio para trabajar, desarrollar sus proyectos, sus vidas, salir de la persecución que vivían en un Brasil que con el acto institucional número 5 había derrumbado el restante de las libertades constitucionales que había. Entonces, este momento en que se narra en el libro es justamente el momento de más profunda, de mayor profundidad de la persecución de la dictadura brasileña, estos de los años de los comienzos de los 70, y es cuando la represión está funcionando con su mayor capacidad, su mayor alcance. Este conjunto de documentos a que Roberto ahora nos aporta conocimiento también en castellano es extremadamente importante para que también desde Brasil se pueda verificar la responsabilidad histórica que tenemos, no solamente con
del proceso pasado en nuestro país, pero también con todo lo que ha sucedido en la región, cuanto a la actuación de la dictadura brasileña ha sido fundamental para el derrumbe de la democracia en los 60 y 70 en todos estos países, cuanto la experiencia anterior que ha venido desde el 64 de la dictadura ha aportado en técnicas de represión a todos los países, lo que resultó en el Plan Cóndor, lo que resultó en una serie de intercambios que son ahora bastante más conocidos y que son fundamentales cuando hablamos en este momento de las situaciones que viven a nuestros países y especialmente que vive Brasil. En este año de 2023 volvemos desde parte del gobierno federal de la nación a hablar sobre memoria, verdad, derechos humanos, un proceso que se ha interrumpido en los últimos años, y cuando se interrumpe una producción de memoria, una labor que es tanto de las víctimas, cuanto de la academia, cuanto de responsabilidad del Estado, se está victimizando la democracia, porque las democracias son instrumentos muy frágiles y que deben ser conquistadas a todos los momentos. Y cada vez que una investigación como esa pone luz sobre las responsabilidades históricas, hechos históricos que deben estar bastante clarificados en la sociedad como responsabilidad que tenemos en el pasado, son trabajos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Tengo toda la certeza de que el trabajo de Roberto Simón es un aporte decisivo para aquellos que quieren comprender el proceso que llevó el golpe en Chile, y también es fundamental para aquellos que quieren comprender cómo actuó la dictadura brasileña y cuán profunda fue su trabajo para derrumbar las democracias, no solo en Brasil, pero también en la región. Esto nos da una visión más certera de cómo, además de las responsabilidades extranjeras en Estados Unidos, en otras partes, Brasil tiene también su dosis de responsabilidad en estos procesos que son locales. Esto es un aporte, me parece, académicamente muy importante en lo que tenemos acá. Desde el Ministerio de Cultura de Brasil, en este momento, estamos muy comprometidos a construir las condiciones para una cultura de memoria, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de la diversidad, de su relación con los derechos humanos. Y sabemos que esto no se hace sin la memoria histórica, sin vislumbrar nuestro pasado, porque el futuro no se construye bajo el olvido, bajo el silenciamiento de los procesos históricos. Entonces, una vez más, y porque sé que todos están aquí muy ansiosos para escuchar a Roberto, quiero congratularle por el trabajo de dimensión tan importante. Muchas gracias. Y Vinicio también me pide que les invite a todos que puedan ir mañana al Museo de la Memoria y Derechos Humanos a visitar la exposición que estamos ahora por abrir al mediodía,
al mediodía, que es una exposición que construye las fotos de Evandro Teixeira, que ha hecho recién el golpe de Estado del 73 y está parte también de este proceso de recuperación de memoria en este momento de 50 años. Gracias, Martín. Gracias por sus palabras y por su presencia, sin duda, en este encuentro, como la presencia del embajador de Brasil en Chile, el señor Paulo Pacheco. Presencia que honra, sin duda, este acto y constituye, como usted bien ha dicho, un gesto de memoria y reparación. Bueno, sin más, vamos a dejar a Roberto Simón con el micrófono. Bueno, gracias. Creo que de una manera un libro es un proyecto colectivo, entonces hay mucha gente a agradecer, pero empiezo con las autoridades, el embajador, de la Embajada de España, gracias al Centro Cultural de España también por nos abrigar. Muchas gracias a LOM, que ha aceptado el desafío de publicar un libro de 500 páginas. Silvia, Pablo, muchas gracias. Al traductor Pablo Diner, que está aquí también. Pablo, gracias por el trabajo con mucho cuidado. Vera también, que hizo la revisión histórica del libro. A mis compañeros aquí en la mesa, John, Peter, Farid, ese libro sería imposible sin el trabajo de una generación que vino antes y ha dedicado una vida, muchas décadas a esa pesquisa sobre los hechos del pasado. Entonces, los agradezco también desde el punto de vista intelectual. El secretario, gracias por las palabras. Qué bueno ver esa visión desde el gobierno de Brasil. También agradezco a los exiliados que están aquí y sus hijos. Su presencia es un motivo de orgullo y tiene un significado especial, sin duda. Mi idea aquí es hablar, en primer lugar, sobre por qué escribí ese libro. Después quería hablar un poco sobre la historia que está en esas páginas, comentando un poco lo que dijo John y Farid. Y por último, digamos, el significado de publicar el libro en 2021, durante la pandemia en Brasil, el gobierno Bolsonaro, y ahora sacar ese libro aquí en Chile en los 50 años del golpe. Bueno, el comienzo, la historia del libro empezó, como Farid ha mencionado, con una serie de 10 artículos que fueron publicados por el Estado de São Paulo. Yo era reportero del diario en 2013. Vino a Chile. En principio, el objetivo principal era escribir sobre la disputa electoral entre Bachelet y Matei, que estaban en campaña a la campaña presidencial de 2013. Desde el punto de vista de un periodista brasileño, era algo que me parecía muy fascinante, como dos hijas de generales de la Fuerza Aérea chilena que estuvieran en lados opuestos, por así decir, en el momento del golpe, y se peleaban dentro de la democracia para decidir el futuro de Chile. Bueno, hablando un poco en São Paulo, antes de viajar a Santiago, hablé con mi editor y dije, pero hay también toda la historia, eso era, claro, los 40 años del golpe en Chile. Hay toda la historia sobre el papel que tuvo, el rol que tuvo Brasil. Entonces, eso era algo que ya se sabía, algunas cosas. Los exilados que estuvieran en el Estado Nacional nos contaban que hubiera agentes de la represión brasileña dentro del Estado Nacional. Brasil fuera el primer país a reconocer la Junta Militar chilena. Y había algunos documentos importantes que Peter había publicado sobre el encuentro del presidente Médici con el presidente Nixon, donde hablaron sobre Chile. John también había publicado algunas cosas sobre Brasil en el marco del Plan Condor. Entonces decidí como entrevistar a algunas personas. Había también un artículo que la historiadora británica Tanya Harmer había publicado en una revista académica sobre específicamente lo que Brasil había hecho en Chile en el momento del golpe. Entonces reservé algunas horas, así por decir, en los archivos de la Cancillería chilena.
Bueno, cuando llegué en la Cancillería, ahí encontré un tesoro histórico, no solo sobre el momento del golpe, pero también sobre los años de la Unidad Popular, cuando Chile tenía en Brasil como embajador a Rettig, Raúl Rettig, que después sería el presidente de la primera Comisión de la Verdad en Chile. Pero los años Pinochet también, varias informaciones inéditas, así que decidimos publicar esa serie de 10 artículos sobre específicamente lo que Brasil había hecho en esos años. Y ahí salieron los artículos. En aquel momento el gobierno Dilma en Brasil estaba arrancando, la Comisión Nacional de la Verdad estaba empezando sus trabajos en Brasil, aún sin un mandato muy claro, pero me preguntaron si podrían tener acceso a los documentos que yo tenía, claro, yo que sí, y algunos de ellos están en el documento final de la CNV. Y también el editorial brasileño Compañía das Letras me buscó con la idea de convertir todo eso en un libro. Y yo, como periodista un poco pretencioso, digo, ok, 2 años, basta, ya entrevisté un montón de gente, tengo documentos. Bueno, 8 años después, el libro salió en Chile, en Brasil, y ahora 10 años después en Chile. Pero en ese momento, bueno, empecé a escribir el libro de una manera más seria, volví a Chile con más tiempo, volví 2 veces a Chile, también hice una pesquisa de mucho tiempo en los archivos brasileños, de la Cancillería brasileña, del Archivo Nacional de Brasil. En 2014 pasé a vivir en los Estados Unidos y fue cuando tuve acceso a los archivos del Archivo Nacional americano y de otros archivos que están en Estados Unidos. Entonces hablo un poco de 2 historias de verdad que hay, que son importantes. La primera es que están en las páginas del libro, y después hablo un poco de la historia desde que empecé a escribir hasta la publicación. Pero sobre el libro está dividido en 3 partes. La primera parte empieza con la elección de Salvador Allende y termina en 73, poco antes del golpe. Después hay una sección sobre el momento del golpe que Brasil ha hecho, y después a la última parte sobre la construcción de la dictadura en Chile y cómo Brasil ha participado de eso. Es por la primera parte, entonces, de 1970 hasta 73. Es interesante porque Brasil no creía que en una victoria de la Unidad Popular. Como los Estados Unidos, Brasil creía que Alessandri ganaría, la derecha ganaría. Y cuando gana la Unidad Popular y Allende, Chile se convierte de acuerdo con la dictadura, se convierte en la más grande amenaza al régimen brasileño creado en 1964. Y si uno mira lo que dicen los documentos del Consejo Nacional de Seguridad Nacional de Brasil, que era un poco el cerebro estratégico del régimen, ellos hablaban de Chile como la cabeza de puente del comunismo internacional apuntada hacia Brasil. La idea que Chile, de una manera, había se convertido en una nueva Cuba, pero mucho más amenazadora, porque no estaba en el Caribe, sino que en el Cono Sur, en la vecinanza directa de Brasil. Claro, Santiago en aquel momento era la capital del exilio brasileño, o sea, había algo como 3.000 a 5.000 exilados viviendo aquí, en una comunidad muy organizada, con periódicos, con una campaña muy fuerte de denuncia de torturas en Brasil, según el embajador americano, la más organizada comunidad de exilados bolivianos, uruguayos, argentinos también. Y el miedo de la dictadura era que Chile se convirtiera en un campo de entrenamiento de guerrilleros que volverían a Brasil para reascender, así por decir, la guerrilla urbana en Brasil que había sido decimada en los 70. Eso era una parte. La otra parte, como decía
John era el precedente, el ejemplo que era Allende, la idea de que la izquierda podría llegar al poder por medio de elecciones en una coalición de los partidos socialistas, comunistas, otros partidos, los partidos no marxistas. Eso iba mucho más allá de Chile. Brasil miraba a Uruguay con la Frente Amplia, con mucho miedo también, miraba a Argentina en un momento de transición en lo cual los militares salían gradualmente del poder, una gran incertidumbre sobre el peronismo en Argentina, y había la idea de que Chile podría contaminar la región con una nueva forma de la izquierda llegar al poder. Entonces, desde el principio, el libro muestra, creo claramente, que desde el principio hubo una acción coordinada de la dictadura militar en varias frentes. Contactos entre oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil con oficiales de Chile, de la Marina sobre todo, que ya en principios del 71, o sea, 2 meses después del principio del gobierno de la Unidad Popular, ya hablaban de una salida extraconstitucional para Chile. Brasil también se preparó para apoyar la derecha en la guerra civil en Chile, en la cual los militares brasileños fornecerían apoyo militar a la derecha aquí. Hubo una campaña diplomática muy efectiva para aislar a Chile y convencer a otros países de la región que sí, Chile era una amenaza a todos, ¿no? Por esa cuestión de la guerrilla, que había campos de guerrilleros, un mito que Brasil propagó. Y también Brasil ofreció protección y colaboró con grupos terroristas de derecha chilenos como Patria y Libertad. Parte del liderazgo de Patria y Libertad estaba en Brasil en los meses que antecedieron al golpe. Lo que el libro intenta mostrar también es que el régimen brasileño no estaba aislado, no operaba en un vacuo, por así decir, que la prensa de Brasil, los grandes diarios brasileños, también desde el principio publicaban artículos un poco conclamando a los chilenos a hacer lo que había sido hecho en Brasil en 64, o sea, que los militares tendrían que intervenir. Eso, el diario Estado de São Paulo, que yo trabajé, el Globo, Jornal do Brasil, eso eran varios artículos, decenas de artículos sobre la necesidad de una acción de los militares para frenar, por así decir, el avance del comunismo chileno, o como ellos veían. También hubo, desde el punto de vista de la prensa, una situación interesante, porque por medio de la Sociedad Interamericana de Prensa hubo una conexión de diarios brasileños con el diario Mercurio y otros diarios de la derecha chilena, en la cual cosas que Mercurio publicaba eran, digamos, republicadas en Brasil. Entonces la prensa brasileña se convirtió en algo como una cámara de eco de la prensa más radical chilena. Pero eso era la prensa, y también había un fenómeno de los empresarios brasileños de apoyo a los gremios de Chile. En el principio, las organizaciones empresariales brasileñas se quedaron muy asustados con lo que pasaba en Chile, pero los chilenos, por medio de organizaciones como la SOFOFA, de una manera muy habilidosa, demuestran sobre todo a la Confederación Nacional de las Industrias, como la brasileña, que necesitaban ayuda, porque ellos estaban también del lado de Brasil contra Allende, y ahí se crean vínculos estrechos entre esos gremios empresariales de los dos lados, y hoy hay informaciones claras de que no solo hubo apoyo político, sino que también apoyo financiero a la campaña contra Allende que existía aquí en Chile. Bueno, ese es el momento 1 de 1970 hasta medios de 73. En el momento del golpe, dentro de ese contexto,
Brasil tenía informaciones muy precisas de que había una preparación ya para el golpe. Yo encontré algo como 5 o 6 documentos diplomáticos y militares de Brasil que hablaban en agosto, septiembre, que el golpe era inevitable. Brasil también tuvo un rol con el gobierno de Perú de Velasco Alvarado en el sentido de obtener garantías de que ellos no había nada. Había una tensión muy grande en aquel momento entre los militares chilenos en relación a Perú. Así que en el mismo día del golpe, Brasil reconoció a la Junta. El embajador de Brasil, Camaracanto, visitó a los miembros de la Junta de una manera, un reconocimiento tácito. Era uno de los pocos civiles en aquel momento que estaban con los miembros de la Junta. Y 2 días después vino el reconocimiento público. Y eso es interesante porque, leyendo los documentos americanos, lo que Kissinger y otros hicieron fue decir: hicimos un error en 64 con el golpe en Brasil, porque fuimos los primeros a reconocer, y ahí nos acusaron de estar involucrados en el golpe. En ese momento podemos aguardar, Brasil será el primero a reconocer y después nosotros reconocemos. Entonces Brasil lo hizo, y también para presionar a otros como Argentina, como Bolivia, Uruguay. Bolivia y Uruguay ya tenían regímenes de derecha, a hacer lo mismo. Y ahí, 1 mes y 4 días después del reconocimiento, hay esa misión del Servicio Nacional de Informaciones, que está descrita en el libro, dentro del Estadio Nacional, para auxiliar entre comillas, los interrogatorios de brasileños. Imagino que algunos de que están aquí también. También, según testigos de chilenos, que dicen que fueron torturados por brasileños, o que había brasileños al lado de los torturadores. No solo eso, Brasil fue el primer país a ofrecer auxilio financiero también a Chile, antes que Estados Unidos o bancos multilaterales. En aquel momento Chile estaba muy cerca de un default. Brasil asumió la tarea de la defensa diplomática de Chile en las Naciones Unidas, y también de modo bilateral con Alemania y países europeos, para evitar el aislamiento total de Chile, en un momento que ya se tenían varias noticias de tortura y de ejecuciones. Y cuando digo defensa diplomática, hay documentos que muestran que algunos de los discursos que el embajador de Chile en las Naciones Unidas ha hecho eran escritos por el embajador brasileño, editados por el embajador brasileño. Entonces hay auxilio financiero, una defensa diplomática. En poco tiempo Brasil se convierte en el segundo principal fornecedor de armas al régimen Pinochet. Brasil casi no vendía armas a Chile antes. Y decenas de agentes de la DINA van a Brasil para hacer cursos de contrainteligencia. Hay Operación Colombo también en esos años 74, 75, 76. Y parte del liderazgo de la DINA pasa por Brasil e incluso contra ellos. Pues el tercer momento es el momento, digamos, de consolidación del golpe, cuando Pinochet va a Brasil, es su primer viaje internacional. Es una manera de sinalizar 2 cosas. La primera es que él no estaba tan asilado. Pinochet va a Brasil para la asunción del presidente Geisel. En las ceremonias está Hugo Banzer de Bolivia, está Bordaberry de Uruguay, está la primera dama de Estados Unidos, Pat Nixon, y Pinochet se mete en esa ceremonia un poco para ser el luego de jefe de Estado por la primera vez. Pero también era una manera de demostrar que tenía control absoluto sobre el país. Eso es marzo de 74, o sea, 6 meses después del golpe. Pero el problema chileno, entre comillas, para Brasil ya había sido resolvido,
y con Geisel accede al poder una nueva visión de cambio, un momento muy crítico de la historia de la dictadura brasileña, de inicio de una transición que llamamos lenta, gradual y segura. La idea de que el régimen debía aflojar un poco digamos, los controles y caminar algo nuevo, una transición hasta el poder civil, no una democracia, el poder civil que controlaría la situación, pero Pinochet se convierte en una persona muy, así que no agradaba mucho al nuevo presidente brasileño, que proponía un cambio hacia más libertad, tener Pinochet en su inauguración. Que hay esa dinámica, digamos, ambigua, que públicamente hay, no diría un rechazo, pero una cautela muy grande de Geisel con Pinochet, pero en el subterráneo hay una colaboración estrecha con la DINA y un apoyo diplomático y financiero también. Es en ese contexto que se inicia la Operación Condor, cuando Brasil ya tiene una posición más cautelosa en relación a Chile, también porque creen que Pinochet ya tenía el control absoluto sobre el país. Y como puedo discutir, pero como John ha explicado, Brasil, que se miraba como la gran potencia de la región, la idea de participar de una multinacional del terror bajo el liderazgo de Pinochet no tenía mucho sentido. Brasil gustaba de la idea de hacer algo para compartir las informaciones, pero no algo operacional, con atentados terroristas aquí en Estados Unidos o en Europa, pero sobre todo Brasil prefería la colaboración bilateral entre agencias de represión, o sea, los brasileños con los argentinos, los brasileños con los chilenos. Así que Brasil intenta frenar un poco la parte operacional de Condor, y también cuando las dictaduras de la región ya en el gobierno Carter intentan se unir para hacer como un frente contra la campaña de los Estados Unidos en defensa de los derechos humanos, Brasil un poco filtra informaciones al gobierno de Estados Unidos e intenta, es algo de la visión de la diplomacia brasileña, no hacer un bloque de países contra Estados Unidos. Bueno, esa es la historia del libro. Espero que ustedes compren el libro aún. Pero cuando escribí eso, empecé a escribirlo en 2013, bajo el gobierno Dilma en Brasil, el gobierno Bachelet aquí, la transición para el gobierno Bachelet. Y en aquel momento nadie decía que los torturadores en Brasil eran héroes o algo del tipo. Nadie, salvo a excepción de una persona, un diputado oscuro en el Congreso brasileño que se llamaba Jair Bolsonaro. Y un poco en la cronología, en 2016, cuando hay el impeachment de Dilma, es la primera vez que Bolsonaro, cuando va a votar en favor del impeachment, dedica su voto al más infame torturador brasileño, que es Ustra, y es un choque para mucha gente que apoyaba el impeachment, pero imaginaban que la cosa no era tan extremada. Sí era, claro, la señal de que había un proceso político en curso en Brasil mucho más grande, que se convierte, digamos, en un nuevo ecosistema, no solo de una parte del establishment político de Brasil, pero también de nuevos medios de comunicación de Brasil, y de intelectuales o personas que se presentan como intelectuales, según la cual Pinochet fue un héroe en Chile, que sacó el Chile del comunismo. Había un ministro de Economía que se identificaba como un Chicago Boy, orgulloso de su pasado en Chile, cómo se podría separar el experimento económico chileno de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura militar que había aquí. Así que, de una manera, el libro fue, digamos, un punto donde pudo ver un cambio tremendo en la manera como brasileños miran su propia historia, o una disputa sobre el pasado.
una disputa sobre el pasado en la cual el revisionismo o el falseamiento de la historia, creo yo, no es un fin en sí mismo, sino que un instrumento para deslegitimar la democracia que hemos construido desde 1985. Entonces, el libro sale en 2021 en Brasil en ese contexto, y la idea cuando empecé a escribir era escribir un libro histórico protegido por el presente democrático, por así decir. Pero tal vez la principal contribución en aquel momento fue exponer cuán ridícula era alguna de las cosas que estaban siendo presentadas del pasado de Brasil, de la dictadura militar de Brasil, pero también de Chile. Aquí creo que con los 50 años del golpe en Chile, creo que hay una oportunidad muy importante para Brasil, y felicito al secretario por las palabras que ha dicho, en el sentido de reconocer que el Estado brasileño sí tuvo un rol, un papel importante en la destrucción de la democracia chilena. Creo que es importante porque es una manera de luchar contra ese revisionismo político, el revisionismo histórico que tenemos en Brasil y de una manera en Chile también. Pero también creo que tenemos que ir más allá. Hay muchos documentos en Brasil, parte de ellos ya digitalizados por la Comisión Nacional de la Verdad, que teóricamente son públicos, pero son de muy difícil acceso. Entonces, en teoría al menos, todos los documentos sobre derechos humanos que Brasil tiene ya son públicos, ¿no? Pero es muy difícil para historiadores o para periodistas de Chile, de Brasil, tener acceso a ellos. Creo que podemos pensar algo como hacer tal vez una guardia compartida entre Chile y Brasil, y sería una manera que otras personas pueden leer. Creo que eso sería muy positivo a historiadores, a periodistas, pero también a autoridades chilenas que hoy investigan casos de desaparecidos con personas que fueron entrenadas en Brasil, o mismo exiliados brasileños en Chile. Bueno, hasta aquí, gracias una vez más a todos, es un placer. La entrada ahora a quien va a cerrar este acto, un cantautor sandino que va a cerrar con 2 canciones. Pero vamos a escuchar lo que nos tienen que decir ahí. Mi nombre es Diego Fonte, yo soy brasileño. Yo quisiera preguntar, Roberto, ¿quién asesinó en Buenos Aires el general Prates? Que yo considero, en la época, un general patriota y nacionalista. ¿Quién mató? ¿Fue la DINA o el gobierno de Brasil y de los Estados Unidos también están envolvidos en el crimen? Bueno, yo no creo que es ningún misterio ahora. El DINA mató a Prats, específicamente Michael Townley, que era agente de DINA, después de que algunos actores argentinos fallaron en su intento, aunque fueron pagados $20,000 por Chile para hacerlo, y como no lo hicieron, mandaron a otro agente experto en construir bombas. Michael Townley llegó con su señora, Mariana Callejas, puso la bomba en el carro de Prats, esperó afuera hasta que llegara Prats de una cena, y apretó el botón y explotó la bomba y lo mató a él y a su señora de la forma más brutal. Gracias, John. Gracias por la pregunta. Adelante, Sandra.
¿Se escucha la guitarra? Sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por tener la oportunidad de compartir en este acto tan especial junto a ustedes. Voy a rememorar la historia de don Mario Pedrosa, brasileño de origen, latinoamericanista de corazón y ciudadano del mundo. Como historiador del arte comprometido con las causas de los más humildes, don Mario llegó a Chile exiliado desde la dictadura de su país de origen y organizó durante el primer año del presidente Allende un comité internacional de artistas, estetas y trabajadores de la cultura con la intención de regalarle a Chile un museo de solidaridad con la causa emancipadora del socialismo en democracia. De todos los continentes llegaron como regalo obras donadas por estos trabajadores de la plástica que simpatizaron con el proyecto cultural que promovía el programa de la Unidad Popular. Y hasta el día de hoy ese museo existe y es una de las más lindas colecciones de arte contemporáneo de nuestra América. Los invito a visitar el Museo de la Solidaridad, que hoy recibe el nombre del presidente Allende. Está en la Avenida República, en pleno centro de Santiago. Esta primera canción da cuenta de esa explosión creadora que significó el proyecto de la Unidad Popular, ese entusiasmo de iniciar prontamente un nuevo día, de empatizar con los vecinos, con los amigos y trabajar en favor de una sociedad más justa. De Ángel Parra y con cariño para don Mario Pedrosa y para todos ustedes cuando amanece el día. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis 2 hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Y para despedirme voy a hacer un temita en portugués. Excúseme la pronunciación. Don Mario Pedrosa, como buen filósofo del arte, debe haberse preguntado: ¿por qué tengo que asumir que el color blanco representa la pureza y el color negro lo maligno? ¿Es el azul Francia el color que identifica a un campesino en Burdeos? ¿Y el color rojo implica siempre una doctrina soviética rígida? Esas son preguntas sobre la identificación, sobre una identidad. Y justamente así se llama el segundo tema que voy a cantarles, de Jorge Aragao, con mucho cariño para ustedes, Identidade.
quase un templo, exemplo para minarte o sono. Sai desse compromisso, no vano de serviço, seu social ten dono, não vai. Quem se da vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real da nossa história. Sempre tô de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Na nossa ajuda só nos faz sofrer, nem resgatar nossa identidade. Se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Na nossa ajuda só nos faz sofrer, nem resgatar nossa identidade. Ahí sale. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por acompañar nuestra música en esta presentación y en este acto conmemorativo donde volvemos a traer, ¿no?, al corazón esos recuerdos de ayer, a esos compañeros y compañeras que estuvieron aquí y los que no están. Es por esto que no quiero terminar este acto, este encuentro, sin nombrar, ¿no?, a los brasileños que perdieron aquí la vida, porque creo que de alguna manera están presentes y me gustaría que ustedes dijeran presente en cada uno su nombre. Gianni Vanini, Luis Carlos de Almeida, Nelson de Souza Polo, más fuerte, Nilton da Silva, Tulio Quintiliano Cardoso, Juaino José de Matos y todos los que nos acompañan esta tarde. Un aplauso para él. Quisiera invitarles a la exposición, como se señalaba adelante, de Evandro Teixeira, que es un histórico fotoperiodista brasileño y que visita Chile con una exposición que se llama Fotoperiodismo y Dictadura, Brasil 1964, Chile 1973. Esta se inaugura mañana a las 12 del día en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y el día martes 12 se va a poner una placa con estos nombres que aquí yo he señalado en la Plaza Brasil, ¿no? No sé la hora, pero ahí hay un homenaje también para los que, a las 9, ¿de acuerdo? Para quienes aquí se quedaron para siempre. Muchas gracias a todos y cada uno, están invitados a